Bienvenidas y bienvenidos a Taller de Lenguaje Audiovisual. Hoy vamos a ver qué podemos conseguir con las expresiones y más concretamente algo que me han pedido últimamente varios alumnos y he dicho, bueno, pues podríamos hacer un vídeo sobre ello. Y esto es la generación de un cronómetro, ya sea para hacer una cuenta atrás o para mostrar cómo vamos de una hora a otra hora con las expresiones en After Effects. ¡Ojo! No os recomendaría en ningún caso empezar a tocar las expresiones con esta porque considero que es de una complejidad avanzada. Os recomendaría que empecemos a trabajar expresiones mucho más sencillas, como por ejemplo un times o un wiggle, que nos van a servir para generar un efecto todo el rato sin tener que animar keyframes, ¿vale? Pero habéis pedido que hagamos esto, un cronómetro, así que vamos con ello. Empezamos y ya veis que en el proyecto tengo una composición llamada crono, que es esta que vemos aquí, y un sólido, dentro de la carpeta sólidos, un sólido que es este fondo que vemos aquí abajo. Es un sólido al que simplemente pues le hemos puesto una gradación de degradado para que tenga esta fusión de rojito muy oscuro a negro muy oscuro. Y bien, vamos a ponerle ya una capa de texto que en principio no necesitamos que tenga absolutamente nada. Una capa de texto vacía que nos hemos generado ahí, ¿vale? A esta capa de texto nos vamos a ir a buscar en efectos y ajustes preestablecidos un control de deslizador. Control de deslizador en controles de expresión. Lo tenemos aquí, se lo aplicamos a nuestra capa de texto que ahora mismo está vacía y con este control. Este efecto solo va a afectar a las expresiones, ya veis que es un controlador de expresión, entonces quiere decir que si no hay ninguna expresión asignada, hagamos lo que hagamos, este controlador no va a hacer absolutamente nada. Pero sí que tenemos este deslizador en el cual podemos ponerle el valor que queramos y esto es importante. Vamos a dejarlo en 0 con control Z. Y ahora vamos a aplicarle la expresión que nos va a permitir poner horas, minutos y segundos y vamos a ver cómo la podemos modificar y qué significa esa expresión. Así que nos abrimos la pestaña de texto y en texto de origen le damos al reloj, al cronómetro, pero sosteniendo Alt presionado para agregarle esa expresión, como ya nos dice este cajón de texto que nos sale si mantenemos el puntero en el cronómetro. Así que le doy con Alt presionado y ya se nos abre esta expresión dentro del texto de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pongamos aquí, esta expresión que pongamos aquí, se va a traducir en ese formato de horas, minutos y segundos que estamos buscando para el cronómetro. Ahora pegamos la expresión que nos va a permitir generar las horas, minutos y segundos y ahora mismo os explico cómo funciona. Para verla completa vamos a hacer clic fuera y clic dentro para que nos muestre absolutamente toda la expresión. De hecho, una vez está puesta la expresión ya deberíamos ver aquí el cronómetro. No lo vemos por una sencilla razón y es que el lenguaje en el que está escrita esta expresión no es JavaScript. Esto lo podemos solucionar yendo a Archivo, Ajustes de proyecto, yendo al final donde pone expresiones. Ya veis que el motor de expresiones es JavaScript, pero esta expresión que hemos utilizado es de los archivos StendScript heredados. Así que vamos a seleccionar esta opción, le damos a aceptar y ya veis que se nos genera este cronómetro con las horas, minutos y segundos. Pero vamos a ver qué significa dentro de la expresión, porque ahora mismo si movemos el selector de frames ya vemos que no cambia absolutamente nada. Pero vamos a ver qué significa. Le hemos puesto una variable que es slider, que esa variable slider se corresponde al control de deslizador. ¿Y qué nos dice ese control de realizador? Bien, nos dice que redondee el efecto del control de deslizador, deslizador. ¿Veis? Esta variable dentro del control de deslizador, que de hecho es la única que hay. Esto quiere decir que todo lo que seleccione esta expresión va a venir dado por lo que tengamos en el deslizador. Además, para generar ese cronómetro ya le estamos dando otra variable que es que sec, segundos, tiene que ser igual al slider dividido por 60. Además también le decimos que x es igual a mat.floor. Esto quiere decir que cuando queremos hacer ese redondeo
vamos a seleccionar el floor, porque si seleccionásemos el round en esta variable, lo que haría sería redondearnos el segundo, y eso no nos interesa, porque en realidad un segundo, un minuto, no cambia hasta que no pasamos al siguiente minuto. Si en vez de floor le pusiéramos round, cambiaría el número cuando pasásemos de los 5 segundos, de las 5 decimales, es decir, que lo que nos hace floor es un redondeo siempre a la baja. Además le decimos que este redondeo lo haga en el slider, que es esta función de aquí, y que la divida por 60. Y esto diréis, ya lo habíamos hecho en segundos. Sí, pero hay que decirle que nos divida por 60 también los minutos. De hecho, por eso está escrito aquí, minutos igual a x dividido por 60, para que nos haga la división de minutos, de segundos, de minutos. Y si vemos aquí, tenemos también otra variable que es hour, que es hora, que esta variable va a venir a ser otro redondeo en floor, es decir, que nunca nos va a cambiar el número hasta que se llegue a la hora siguiente, y esta vez hemos puesto el slider dividido por 3600, que son los segundos que tiene una hora. Además, para que parezca un reloj digital, le hemos añadido esta función, que es una función que nos dice que añadamos un 0 a n si n es menor de 10, porque siempre vamos a tener aquí un 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y a partir del 10 vamos a rellenar este segundo espacio de números, ¿vale? Así que mientras no tengamos un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5, que son los números que vamos a ver tanto en los segundos como en los minutos, le vamos a decir que nos añada, si es menor de 10, que nos devuelva un 0 más lo que toque, ¿vale? Más n, else, return n. Esto quiere decir que si el número de minutos es menor a 10, nos va a añadir un 0 para que siempre tengamos este segundo dígito, ¿vale? Y todo esto que hemos puesto en realidad son funciones, ¿vale? Todas estas funciones no nos van a enseñar la hora, lo que nos va a enseñar al final la hora es esta última línea, que como vemos nos va a aplicar la función añadir 0, que es esta que hemos marcado aquí, más la hora. Y repito, si la hora es mayor de 10, no nos va a poner un 0, pero si es menor de 10, sí que nos va a añadir un 0, ¿no? Ya lo veis aquí ahora mismo que es 0 y nos añade este 0 delante. Además le decimos, entre comillas, que nos ponga 2 puntos para separar las horas de los minutos. También que nos añada otra función a 0, pero esta vez con los minutos, más otra vez estos 2 puntos para separar minutos de segundos. Y por último le decimos que nos añada un A0 a la función de segundos, ¿vale? Segundos que, si lo veis aquí, es el slider dividido para 60. Vale, y un par de cuestiones también a tener en cuenta con las expresiones. Si os fijáis, casi toda la expresión está puesto en palabras inglesas, excepto control del deslizador y deslizador. Esto lo hago así porque mi After Effects está en español. Si lo tuvieseis vosotros en inglés, en lugar de poner control de deslizador, tendríais que poner slider control y en vez de deslizador, slider. Y atentos a esto porque si no lo hacéis, la función no va a encontrar el efecto. Muy bien, el caso es que pongamos que queremos hacer un cronómetro que vaya de 5 minutos a 0 segundos, ¿no? Entonces, para ello lo primero que necesitamos es ajustar la composición, que ahora mismo está en 15 segundos, pero nos podemos ir a ajustes de la composición, en las opciones de composición. Ya veis que la duración de esta composición son 15 minutos 15 frames, pero a nosotros lo que nos interesa es que sean 5 minutos y lo vamos a dejar en 5 minutos exactos. 5 minutos, bueno, vamos a poner 5 minutos 5 segundos por si necesitásemos dejar el cronómetro a cero, pues eso, durante 5 segundos, ¿no? Para mezclar a otro plano o lo que fuese. Así que le damos esos 5 minutos y ahora nos aseguramos de que toda la capa de texto llegue hasta los 5 minutos, no solo la capa de texto, sino también el fondo. Y ahora vamos a alinear la capa para que no nos quedemos un poco locos al ver el cronómetro ahí en un sitio donde no le corresponde, ¿no? Ahí ya la tendríamos centrada y ya podemos tocar el deslizador. De hecho, hemos dicho que lo que necesitamos es hacer un cronómetro, una cuenta atrás que sea de 5 minutos a 0.
Entonces, dentro del deslizador, si lo vemos aquí, el deslizador es segundos. Segundos es igual al deslizador dividido por 60, es decir, que cuando llegue a 60 vuelva a comenzar. Así que un segundo equivale a un punto en el deslizador. 5 minutos sabemos que igual no sabemos la cuenta de cuántos segundos son 5 minutos, pero aquí hay un truquillo y es que sí sabemos que cada minuto tiene 60 segundos. Entonces en el deslizador le tenemos que indicar que nos ponga 5 por, con asterisco, 60. Así vamos a tener exactamente, presionando Enter, 5 minutos. ¿Sabéis? Son 300 segundos y ya vemos que en nuestro cronómetro pone 5 minutos. Así que en el frame 0 vamos a darle un keyframe al deslizador que se queda a 300 y ahora vamos a buscarnos el punto exacto de 5 minutos. Y ahora en el deslizador le ponemos 0. Así ya tenemos un deslizador que hace una cuenta atrás de 5 minutos y si os fijáis, cada vez que llega a 0, pues baja un punto el minuto, si lo tenemos a tiempo real. De hecho, nos puede dar algún tipo de problemas la tipografía que estemos utilizando y os explico. Por ejemplo, si ahora estoy con esta David libre, pero vamos a poner que tenemos, yo que sé, cualquier otra. A ver esta si nos funciona, no, esta es monoespacio. Vamos a buscar y ahora os explico qué es una... Esta, por ejemplo, he puesto una Demon Priest y vemos ahora mismo que si yo voy acelerando un poco el proceso, pasando el visor de play por la composición, vemos que van temblando los números, ¿vale? Esto es un pequeño error que se da porque la tipografía no es monoespacio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que algunos caracteres son más anchos que otros y eso genera que cuando los cambiemos haya este movimiento que seguramente queremos evitar porque queremos replicar un cronómetro y en los cronómetros los números siempre están fijos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Si os sale eligiendo una fuente que sea monoespacio, así que siempre que intentéis seleccionar una fuente adecuada para vuestros cronómetros o cuentas atrás, buscar la fuente que sea monoespacio, ¿no? Yo, por ejemplo, he buscado una que es Digital 7 y veis que tengo dos opciones, una es mono y otra no. Si selecciono la que no es mono, pues bueno, primero tengo que seleccionar la capa y decirle que me marque a Digital 7. Esta Digital 7 no es monoespacio, entonces veis aquí nos ocurre lo mismo. Cuando llega el 1 ocupa mucha menos anchura que el 2, el 3 o el 0, entonces esto modifica la posición de los números. Esto es lo que os decía que hay que intentar evitar. Dentro de esta tipografía Digital 7 tenemos la regular, pero también tenemos Digital 7 mono. Con mono se refiere a monoespacio. Así que ahora sí, le doy a monoespacio y ya veis que ahora, aunque el 1 es mucho más estrecho que el resto de los números, mantiene la posición dejando el hueco de los otros números. Así, ahora sí tenemos este movimiento que ya empieza a ser más correcto. Vale, y ahora pues, por ejemplo, podríamos pensar que nosotros no necesitamos horas, minutos y segundos, sino que, por ejemplo, solo queréis mostrar pues, como un reloj digital que muestra las horas y los minutos, ¿no? Bueno, pues con esta misma expresión, quitando las partes que no nos interesan, podríamos conseguirlo de una manera muy rápida, ¿vale? De hecho, si nos metemos en la expresión, la hemos revisado antes y hemos quedado que las horas salían de esta expresión hour igual a matfloor, que es slider dividido por 3600 segundos. Y vemos que al final lo vemos en pantalla porque en la última expresión tenemos, en la última línea de la expresión tenemos A0 hour más estos dos puntos. A0 hour son estos números y esos dos primeros puntos son estos. Entonces, para no ver nada más que minutos y segundos, que también los podríamos utilizar como minutos y horas, lo que vamos a hacer es quitar esta última parte, que es la que nos muestra los segundos. Así que vamos a quitar a partir de aquí, nos cargamos esta parte de la expresión y así le estamos diciendo que solo nos muestre las horas
y los minutos. Si hacemos clic fuera se va a aplicar y ya lo tenemos. Ahora solo tenemos un control de expresión que va haciendo esa cuenta atrás con minutos, ¿vale? Pero este controlador de expresiones lo que hemos hecho es hacer una cuenta atrás, pero ahora mismo podemos modificarlo, por ejemplo, para hacer ver que pasa el tiempo muy rápido, ¿no? Así que vamos a quitar estos keyframes, lo estamos viendo, pero vamos a quitarlos y vamos a decirle que el control del deslizador al principio pues sean, por ejemplo, las 2 de la mañana, que serían 3600 por 2, las 2 de la mañana. Recordad que para poner horas tenemos que multiplicar por 3600 y para poner minutos debemos multiplicar por 60. Y vamos a hacer que este control de deslizador llegue ya no en los 5 minutos que le habíamos puesto, sino que ahora vamos a hacer como una aceleración en ese reloj. Y le vamos a decir que a los 15 segundos, por ejemplo, nos muestre que hemos llegado, pues yo que sé, a las 18 horas, ¿no? O algo así. Entonces lo que vamos a hacer es 18 por 3600. Y ya vemos que aquí tenemos las 18 horas. Aunque debemos volver atrás porque a las 2 hay que ponerle aquí el keyframe en el deslizador para que nos genere esa variación. Y ahora sí, vamos a ponerle 18 por 3600. No, 3600. Y ahora sí tenemos esa animación que hace que ese reloj nos muestre de una forma muy acelerada cómo está pasando el tiempo de las 2 de la mañana a las 6 de la tarde. Ahora, si le queréis dar un poco más de estilo a esta aceleración del tiempo, lo que podemos hacer es modificar las entradas y salidas easy in, easy out de esta expresión presionando F9 para que ya tengamos curvas Bézier en lugar de ser un movimiento lineal. Si nos vamos al gráfico, al editor de gráficos, ya vemos que tiene una aceleración y después de esa aceleración va perdiendo velocidad y esto lo podemos modificar para que esté muchísimo más exagerado. Entonces ahora vamos a ver cómo empieza despacito, coge velocidad y coge más velocidad todavía y vemos como al final empieza a recuperar esa velocidad que sería un poco más realista, ¿vale? Esto, por ejemplo, para generar una elipsis nos viene perfecto. Otro efectillo que yo creo que le vendría muy bien, aunque esto ya es más grafismo, con este sí que podríamos simular lo que es un reloj digital de mesa, pero lo que podemos hacer también es, si volviésemos a esa cuenta atrás que habíamos hecho antes de 5 minutos, podríamos poner un trazo que simulase una barra de carga desde los 5 minutos hacia atrás, o en este caso desde las 2 de la noche a las 18 de la tarde, ¿no? Y esto es relativamente sencillo porque lo que tenemos que hacer es pues introducir, vámonos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos un sólido negro que vamos a utilizar, al cual le vamos a dar una máscara de capa en elipse. Dentro de la máscara le vamos a decir que nada, que es máscara que no nos muestre nada, bajando la opacidad de la máscara. Y vamos a buscar en efectos trazo, generar trazo, y se lo aplicamos al negro. Vamos a quitar también que nos muestre los bordes de la máscara o el trazado de formas para que no nos despiste. Y ahora vemos que dentro de los efectos de este sólido negro nos ha generado un trazo de color blanco, al cual le vamos a dar ese rojo que, bueno, pues forma parte un poco ya de la estética de esta composición. Y vamos a aumentar el tamaño del pincel hasta que tenga un grosor similar al de los números. Y para que no nos dé el toque, pues vamos a alinear y le decimos que por favor nos ponga el círculo centrado alrededor de los números. Muy bien, dentro de las opciones de trazo vemos cómo tenemos inicio y fin, que inicio está al 0, fin está al 100, y si modifico veis que nos genera ese movimiento, esa generación en el trazo, ¿vale? Pero aquí ya se me plantea un problema, y el problema es que el trazo se está generando desde el punto que en un reloj normal serían las 12, pero en lugar de ir en la dirección en la que iría un reloj, está yendo al revés, se está generando al revés de lo que la lógica nos dice que un trazo de reloj se debería generar. Así que vamos a modificar esto, vamos a poner el inicio a 100.
y ahora con el inicio a 100 ya veis que el fin, cuando lo modifico, sí que parte ya en un sentido de las agujas del reloj, que es algo mucho más lógico. Así que con el inicio a 100 y el fin a 100 marcamos 2 keyframes. El primero no es necesario el inicio lo vamos a mantener siempre así, pero ahora nos vamos al punto donde teníamos el deslizador que llegaba a las 18 horas en este caso, aunque podría ser el segundo cero si fuese un cronómetro, igual lo cambiamos para que lo veáis más claro, y en este mismo frame le decimos al fin que llegue al 0. Así lo que tenemos es un descubrimiento del trazo que nos va generando, ¿veis? Ese círculo a medida que llegamos pues a las 18, que era como la marca concreta que habíamos dicho, ¿no? Pero claro, le hemos dado ese aceleramiento y ese frenado a los frames en esta capa de texto, así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que seleccionamos los 2 keyframes, presionamos F9, nos vamos al editor de gráficos y de la misma manera vamos a forzar la influencia para que varíe la velocidad. Podemos seleccionar control para que no se nos vaya nunca la velocidad inicial y más o menos así ya tendríamos pues eso, ¿no? Lo mismo, una aceleración que empieza lento a generar este trazo, que coge mucha velocidad como hace el reloj, y cuando se acerca al final pues lo mismo, va siendo muchísimo más lento hasta que llega al cero prácticamente parado, pues igual que el reloj. Y esta misma expresión os puede servir para mucho, ¿vale? De hecho, si nos volvemos otra vez a la capa de texto, no solo abriendo el control del deslizador, sino también viendo la expresión que hemos hecho, presionando U 2 veces, nos va a mostrar la expresión. Y si, por ejemplo, quisiésemos, en vez de mostrar horas, minutos y segundos, mostrar un porcentaje que empezase desde 0 y que cuando llegase al final se convirtiese en 100, simplemente deberíamos eliminar la función de segundos, la función de minutos, la función de horas y el añadir 0, y así simplemente pondríamos en el deslizador un punto 0 y un punto 100 para que fuese única y exclusivamente de 0 a 100. Y para que nos muestre, por ejemplo, un porcentaje, deberíamos añadir más, comillas, porcentaje y cerrar comillas para que así la propia expresión, ¿veis?, nos muestre un porcentaje. En las expresiones finales, todo lo que pongamos más y entrecomillado nos lo va a poner literalmente. Así que ya os digo, no solo podría ser un porcentaje, incluso si quisieseis escribir en euros. No sé si tiene euros esta tipografía, vamos a ver. Bueno, no la tiene, ha puesto otra. no es habitual, ¿no? Que es un reloj el símbolo del euro. Pero ya veis que casi cualquier símbolo, o incluso pues, si pusiésemos patatas, os deja 18, 2 puntos, 00, patatas. Estaría bien también indicarle que además de patatas nos dejase un espacio, 2 puntos y un espacio, y así ya lo tendríamos un poco separado. Pero voy a borrar las patatas, no son serias en un reloj. En realidad ya tenemos un reloj que podemos manipular el tiempo como nosotros queramos, mostrarlo a tiempo real, acelerarlo con curva, como habéis visto. Pero sí que os recomendaría que para darle un poquito más de estética le demos un resplandor, ya que estamos reproduciendo un reloj digital, que los relojes digitales, bueno, pues funcionan con luz, y si os fijáis en cualquier plano en el que estemos dando un pequeño reloj de sobremesa donde veamos la hora también en estos tonos rojos, tiene un poquito de brillo. Así que vamos a aplicarle un resplandor. Vamos a jugar un poco con los valores, dándole un poquito más de radio, quizá un poquito menos de intensidad, y esto, bueno, pues un poco al gusto, la verdad. ¿Vale? Esto nos genera una intensidad, un resplandor en ese elemento. Si queremos que ese resplandor también afecte a la capa que hemos puesto por encima, tenemos dos opciones. Podemos copiar directamente el efecto que hemos generado de resplandor y aplicárselo también a la capa de sólido,
O incluso podríamos hacer un un sólido nuevo, no, perdón, un control Alt Y para generar una capa de ajuste y dentro de esta capa de ajuste añadir el resplandor. De hecho, podemos incluso dejarle dos resplandores, poniendo uno muy sutil y aquí por encima, pues uno bastante más acusado. Incluso podemos aumentar, bueno, no tanto el brillo, no tanto, 0,9 más o menos. Y así tendríamos un resplandor dentro de una capa de ajuste que se aplica a todos los elementos, es decir, al texto y a ese círculo. Y además pues hemos puesto, lo podemos dejar o no, dentro de la capa de texto, pues otro resplandor. En este caso pues actúa mucho más el resplandor de la capa de texto. Esta vez no sé si os puedo decir, ya habéis visto qué sencillo es, porque si es la primera vez que estáis tratando con expresiones, lo normal es que os tire para atrás. El caso es que he intentado que sea tan fácil como copiar la expresión y además tener en cuenta dónde pueden venir los fallos, ¿vale? Como en ese cambio de lenguaje de JavaScript a Extended, pero ya veis que vamos a tener que tener unas pequeñas nociones de programación, de lenguajes de programación, para que After Effects haga esta clase de maravillas, ¿no? Magia, es magia prácticamente. Si queréis que profundicemos todavía más en las expresiones o que al contrario empecemos un poco desde el principio, me lo podéis dejar en la caja de comentarios y si probáis alguna de esta expresión y os da algún error por algo que no hemos identificado aquí en el vídeo, también me lo podéis dejar en la caja de comentarios y os he hecho un cable a ver dónde os está fallando la expresión. También os dejo el proyecto completo en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna cosa más que decirme, pues ya sabéis, un comentario ahí en la caja, un like, estas cosas, nos vienen muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo de Taller de Lenguaje Audiovisual.